medir correctamente la presión arterial? 5 pasos. ¿Usted sabe cuál es el único ¿Cómo medir correctamente la presión arterial? 5 pasos. ¿Usted sabe cuál es el único factor reversible y número 1 para muerte en nuestro planeta? Es la presión arterial alta. La hipertensión arterial es el principal factor aislado de riesgo de muerte en todo el mundo que puede revertirse. La buena noticia es que el aumento de la presión arterial es reversible. Imagínense cuántas vidas podrían salvarse si las personas supieran que tienen presión arterial alta y reciban tratamiento para reducirla. Es por eso que medir adecuadamente la presión arterial es realmente importante. Necesitamos medir la presión arterial adecuadamente para poder confiar en que las lecturas que obtenemos sean precisas. Si no medimos la presión arterial correctamente, podríamos obtener lecturas inexactas y engañosas. Las lecturas inexactas y engañosas no ayudan a nadie. Las lecturas inexactas y engañosas pueden llevarnos por el camino incorrecto. Puede hacernos perder a las personas que realmente necesitan tratamiento, o dar tratamiento a las personas equivocadas, o dar demasiado tratamiento inapropiado a las personas. Lamentablemente, esto sucede con mucha frecuencia. Muchas personas miden la presión arterial de manera incorrecta, y esto puede causar que hasta el 50% de las lecturas de la presión arterial se etiqueten erróneamente como normales cuando en realidad no son normales, o como hipertensas cuando en realidad no son hipertensas. La medición adecuada de la presión arterial nos permitirá ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Aprendamos a medir adecuadamente la presión arterial. Paso 1. El primer paso para medir la presión arterial consiste en seleccionar un dispositivo semiautomático o totalmente automático validado. A continuación, aparece un enlace sobre cómo seleccionar un dispositivo validado. Los grupos de trabajo recomiendan emplear dispositivos automáticos para medir la presión arterial que se hayan validado de manera independiente y usar un brazalete para el brazo siempre que sea posible. Con un dispositivo semiautomático para medir la presión arterial, usted debe comprimir la pera de goma conectada al brazalete. El dispositivo hará la deflación del brazalete y la medición de la presión arterial. Estos dispositivos deben adquirirse con brazaletes de diferentes tamaños. Los dispositivos totalmente automáticos son más fáciles de usar y, a diferencia de los dispositivos semiautomáticos, se inflan solos. Algunos también tienen un brazalete rígido que se adapta a diferentes tamaños de brazos. Sin embargo, estos dispositivos son más costosos. Algunos otros dispositivos están diseñados para medir y promediar varias lecturas, sin que esté presente otra persona. Se recomiendan estos dispositivos si aprueban las normas de validación, pero son más costosos. Paso 2. El siguiente paso es elegir un brazalete del tamaño apropiado para la persona a quien se hará la medición. La mayoría de los brazaletes vienen en distintos tamaños, pequeño, mediano y grande. Los brazaletes tienen líneas marcadas que usted puede usar como guías. Al colocar el brazalete alrededor del brazo de la persona, si el borde externo queda por fuera de las marcas, el brazalete no es del tamaño apropiado. Si parece que el brazo de una persona corresponde a un punto intermedio entre dos tamaños de brazaletes, use el brazalete más grande. El siguiente paso consiste en preparar a la persona para medir su presión arterial. En ocasiones, las personas pueden estar sufriendo dolor, ansiedad o estrés. El dolor, la ansiedad y el estrés elevan la presión arterial.
Si la medición arroja una presión arterial elevada, debe repetirse la lectura posteriormente, a menos que haya una emergencia hipertensiva. La persona no debe fumar antes de una medición de la presión arterial. La presión arterial aumenta durante un lapso breve después de fumar, mascar tabaco o consumir alimentos o bebidas que contengan cafeína, como el café o el té. La presión arterial generalmente se regulariza al cabo de unos 30 minutos. El paciente debe descansar sentado cómodamente durante 5 minutos antes de la medición y sin hablar. La persona debe estar en un ambiente cómodo, que no sea demasiado caluroso o frío, ni demasiado estimulante. La persona debe sentarse con la espalda apoyada. El brazo debe estar descubierto o con una manga muy delgada y debe estar apoyado, con el brazalete del dispositivo a nivel del corazón. El pliegue del codo debe estar alineado con la parte inferior del corazón o ápice, con el manguito centrado para alinearse con el centro del corazón. Si el brazo está demasiado bajo, usar una almohada o un cojín para sostener el brazo sobre la mesa y asegurarse de que esté al nivel del corazón. En el caso de que el brazo esté muy alto, se puede colocar un cojín en la silla para que la persona quede más elevada en el asiento y se le pueda hacer la medición de la presión arterial. Las piernas no deben cruzarse y las plantas de ambos pies deben estar apoyadas sobre el piso. La persona también puede colocarse al lado de la mesa para asegurarse que está en una posición correcta. Si la espalda y el brazo no están bien apoyados, el brazo está demasiado abajo o tiene las piernas cruzadas, su presión arterial aumentará y obtendrá lecturas incorrectas. Mida la presión arterial en el brazo descubierto o a través de una camisa con una manga delgada. Apoya el brazalete del dispositivo sobre el brazo, con el marcador para la arteria hacia la cara interna del brazo sobre la arteria humeral. A continuación, envuelve el brazalete alrededor del brazo. El brazalete no debe quedar demasiado ajustado ni demasiado flojo. Deben poder introducirse 2 dedos cómodamente dentro del brazalete. Apoya el brazo de modo que el centro del brazalete esté al nivel del corazón. Ahora ya está listo para medir la presión arterial del paciente. Si el dispositivo que usted emplea es automático, encienda el dispositivo, oprima el botón y espere a que aparezca la lectura de la presión arterial. Si el dispositivo que usted emplea es semiautomático, infle rápidamente el brazalete con la pera. Asegúrese de inflar hasta un nivel en el que ya no pueda sentir el pulso. El pulso se palpa en la arteria radial, que es una rama de la arteria humeral, inmediatamente por arriba del pliegue del codo. Cuando el brazalete se infle a una presión mayor que la presión de la arteria humeral, usted dejará de sentir el pulso. Una vez que deje de sentir el pulso, puede dejar de inflar el brazalete. La persona debe permanecer sentada en silencio mientras se hace la lectura. No debe haber conversación alguna durante la medición. Registre la lectura. Si esta es la primera evaluación de la presión arterial del paciente, mida la presión arterial en el otro brazo. Registre la lectura del segundo brazo. La presión arterial debe medirse en ambos brazos, cuanto menos en una consulta. Si uno de los brazos tiene la presión arterial más alta de manera sostenida, en lo sucesivo debe usarse ese brazo para la medición e interpretación de la presión arterial. Una vez que usted sepa cuál de los brazos tiene la presión arterial más alta, espere al menos 1 minuto completo. Haga otra medición de ese brazo y registre también esa lectura. Luego espere otro minuto y tome una tercera lectura.
Recuerde anotar todas las mediciones para no olvidar ninguna. En total, en la primera evaluación, usted habrá medido la presión arterial de la persona 4 veces, una vez en cada brazo y 3 veces en el brazo con las lecturas más altas. Todas las personas deben tener su presión arterial medida adecuadamente de esta manera. Sin embargo, hay una excepción importante. Las personas con latidos cardíacos muy irregulares, como la fibrilación auricular, serán difíciles de medir de esta manera. Las personas con fibrilación auricular son una excepción importante porque requerirán lecturas adicionales. A veces puede ser necesario auscultar su presión arterial, además de usar un dispositivo automático de presión arterial. Ahora que usted ha terminado de medir la presión arterial del paciente, asegúrese de anotar toda la información que ha recopilado. Registre la presión arterial. Deben hacerse cuando menos 3 mediciones en el mismo brazo y con el paciente en la misma posición. Debe desecharse la primera lectura y deben promediarse la segunda y la tercera. Registre qué brazo se usó, el tamaño del brazalete y la frecuencia cardíaca. Registre la fecha, la edad, el género y si el paciente toma algún antihipertensivo. Ahora que usted ha visto este video, hagamos un resumen de los pasos que se deben seguir para medir la presión arterial de la mejor manera posible. 5 pasos para medir correctamente la presión arterial. Paso 1. Seleccione un dispositivo automático validado. Haga clic en el enlace del recurso para seleccionar los dispositivos que cumplen con las normas internacionales. Paso 2. Seleccione un brazalete del tamaño apropiado. Casi siempre tendrá que elegir entre brazaletes de tamaño pequeño, mediano o grande. Al colocar el brazalete a la persona, debe usar los marcadores del brazalete para determinar si es del tamaño adecuado. Paso 3. Prepare a la persona para medir la presión arterial. Tenga presente si la persona está ansiosa o estresada o tiene dolor, ya que su presión arterial estará falsamente elevada. Prohibido fumar. La persona no debe fumar antes de la lectura de la presión arterial. Comodidad. La persona debe estar sentada confortablemente en un ambiente cómodo y tranquilo. La espalda debe estar apoyada en la silla y las plantas de ambos pies en el piso. Brazos apoyados al nivel del corazón. El brazo debe estar descubierto y apoyado, con el brazalete del tensiómetro al nivel del corazón. Colocación del brazalete. Apoye el marcador de la arteria en su sitio y después envuelva el brazalete. El marcador del brazalete para la arteria debe colocarse hacia la cara interna del brazo, alineado con la arteria humeral. El brazalete debe envolverse de modo que no quede demasiado ajustado ni demasiado flojo, sino con suficiente espacio para deslizar 2 dedos en su interior. Paso 4. Mida la presión arterial. Prohibido hablar. No se debe conversar mientras se está midiendo la presión arterial. Dispositivos semiautomático. Infle el brazalete. En los dispositivos semiautomáticos, tendrá que comprimir la pera para inflar el brazalete. Deje de inflar cuando ya no pueda sentir el pulso. 4 mediciones. Usted hará 4 mediciones en total, 1 en cada brazo y 3 en el brazo con las presiones más altas. Asegúrese de anotar los números en cada ocasión para que no los olvide. Paso 5. Registre sus resultados. Registre la lectura promedio. Registre qué brazo se usó, el tamaño del brazalete, la frecuencia cardíaca, la fecha, la edad, el género y si el paciente toma algún medicamento antihipertensivo. ¡Felicidades! Usted ya está listo para medir la presión arterial de manera precisa.